El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Entonces, por favor, presten atención a la lectura de la palabra de Dios de Génesis capítulo 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso en mitad, una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla ahumante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río de Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Señor. Padre, queremos admitir que no siempre entendemos tu palabra. A veces es difícil, Señor, entender lo que está sucediendo en un pasaje. Señor, si es que lo estamos leyendo por primera vez o segunda vez. Pero Padre, hasta para nosotros, los pastores que estudiamos esto toda una semana, a veces aún así es difícil de comprender. Pero creemos que tu Espíritu Santo puede obrar en el corazón de cada uno de nosotros, iluminando nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y saber qué es lo que quieres enseñarnos por medio de tus santas escrituras.
Entonces, Señor, en esta mañana no dependemos de un pastor, no dependemos, Señor, de su preparación ni de su inteligencia, pero pedimos más bien y esperamos en el poder de tu Espíritu Santo. Háblenos, Señor, a cada uno de nosotros. Aplica este pasaje a nuestras vidas. Ilumina nuestros ojos, nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos y oídos. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de mis programas favoritos es un programa que se llama Reconstrucción Total. Es un programa en televisión donde un equipo aparece en la casa de una persona que es necesitada, que ha pasado por alguna dificultad y viven en condiciones terribles. Y este equipo decide reconstruir su casa totalmente. Al inicio de cada programa llegan a la familia necesitada de sorpresa y de la nada empiezan a contarles que van a recibir una casa nueva, y no solamente una casa nueva, pero una casa moderna, y una casa que es equipado con nuevos hornos, refrigeradores, cocinas, televisiones, sofás, camas, de todo. Y no solo esto, pero todo se va a cumplir en solamente 7 días. Con un equipo de más de 500 personas. Y no solo eso, pero envían a la familia a Disneylandia, a un lugar así, un resort, y van y se divierten la familia mientras que están completamente destruyendo su casa y construyendo una nueva para esta familia. Quizás parece que no es de verdad, pero Alicia y yo vivimos 1 kilómetro de un lugar donde esto pasó y vimos como en una semana construyeron y hicieron de nuevo una casa completa para una familia necesitada. Cuando llegan las cámaras a la casa y a la familia siempre los ve y se quedan muy sorprendidos, seguramente preguntándose: ¿y por qué escogieron a mi familia? Interesantemente, el lema del programa es reconstrucción total, donde a la gente buena le pasa cosas buenas. Interesante lema, ¿no? Nosotros no creemos que existen personas buenas, de acuerdo a las Escrituras, pero es bueno su intención. Y aunque nuestra historia bíblica no es igual a este episodio o este programa de televisión, hay muchas cosas en común. Abraham es visitado por Dios el Padre de la nada, pero Dios le escogió para ser bendecidos, ¿ya? Le escogió para recibir no una casa nueva, pero para recibir una recompensa generosamente y extremadamente grande. Diferente a la programa, Dios no le escoge a Abraham porque es una persona buena y que merece cosas buenas. No, Abraham no era nadie en especial, particularmente especial. No era una persona buena, pero aún así Dios le visitó para bendecirle y para ser su Dios. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 12, Dios le escogió y le llamó fuera del contexto en que vivía Abraham. Cuando Dios llama a sus hijos, los llama a salir del lugar donde están, a salir del contexto donde están viviendo, dejando todo para seguirle a Él. Y Dios nos llama a nosotros de la misma forma. Nos llama no porque nosotros somos personas buenas, pero porque Él decidió escogernos a nosotros y rescatarnos del contexto en que vivíamos, en el pecado y muerte espiritual, y también para bendecirnos. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Y de la misma forma, Dios escogió a Abraham antes de la creación del mundo con sus propósitos y con sus diseños para bendecirle. Ahora, cuando nosotros estamos en casa y llega alguien a la puerta, puede ser por muchos motivos, ¿no? Quizás nos están visitando, quizás vienen a dejarnos una cuenta, quizás están viniendo a pedirnos algo, quizás vienen para cobrar una deuda. Pero
muchas veces no es muy frecuente en que viene la gente para ofrecerte algo, ¿no? Gratuitamente. No hay muchos escenarios cuando alguien toca la puerta y dice, he venido para regalarte $1,000 o algo así. No es muy común eso. Pero en la historia de Abraham esto es justamente lo que sucede. Dios le visita a Abraham cuando estaba en casa de sus padres y le llama a sí mismo para bendecirle con una herencia, una tierra. Pero lo que pasa con Abraham es que le falta fe, y en su falta de fe se va a Egipto y se mete en problemas. Dios le rescata de nuevo a Abraham de Egipto y le bendice. Entonces luego vemos que Abraham va y le rescata a su sobrino Lot cuando está en problemas. Y otra vez Dios vuelve a tocar la puerta de Abraham y le bendice de nuevo por medio de Melquisedec con un banquete y una bendición. Y después de todo esto, en nuestro pasaje de hoy, en el verso 1, vemos que Dios le toca la puerta una vez más a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Quiero tomar un momento en este verso. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Varias versiones de la Biblia interpretan este pasaje de diferentes maneras. O es, no temas, soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. O las otras versiones lo traducen así, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y también yo soy tu recompensa grande. ¿Escuchan la diferencia? Uno dice, yo soy tu escudo y serás muy bendecido, y el otro dice, yo soy tu escudo y soy tu bendición. Yo creo que los dos llegan a la misma idea, pero para nuestros propósitos en esta mañana vamos a usar la segunda traducción. Cuando el Señor viene a Abraham le dice, no temas, yo soy tu escudo y soy tu recompensa muy grande. En todo caso, por tercera o cuarta vez, Dios le está buscando a Abraham, no para un castigo, no para una deuda, pero para bendecirle. ¿Quién hace este tipo de cosa? Dios le promete a Abraham naciones, territorios como herencia, hijos como las estrellas del cielo, cantidades de bienes. Y si fuera poca cosa, después Dios le dice, y yo seré tu escudo, y yo seré tu recompensa. Dios mismo será la recompensa de Abraham. Pero a la misma vez debemos de recordar algo, que en la historia de Abraham estas cosas no eran cosas visibles que Abraham podía ver. Algunas de las realidades de la bendición que Dios le estaba dando a Abraham no eran bendiciones que él recibiría hasta 400 años después, mucho más tiempo en el futuro. Y aunque Dios le había prometido a Abraham hijos como las estrellas del cielo, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Ni siquiera uno en ese momento. ¿Sabían que en la Biblia nosotros recibimos muchas promesas? Algunas cosas recibimos ahora y en el presente, pero muchas veces las promesas parecen ser muy distantes, o a veces no parecen tener sentido, parecen irracionales, como la promesa de tener hijos como las estrellas del cielo, cuando realmente no tienes hijo. Y a veces cuando escuchas promesas así de la Biblia, a veces te puede causar confusión, te puede causar decepción y desconfianza. Cuando las promesas parecen ser muy distantes o parecen no ser cumplidas, podemos desanimarnos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos orado con todo el corazón pidiendo al Señor algo, incluso a base de algo que está en las Escrituras, pero no hemos visto, no hemos recibido los resultados esperados? Posiblemente esto nos puede desanimar, no entender las respuestas de Dios y sus caminos para nuestras vidas. Pero Dios es fiel y Él nos muestra su fidelidad en nuestras vidas. Nos recuerda que Él nos ama y que Él está cuidando de nosotros, aun si no lo entendemos y aun si no parece así.
Quizás has hecho esa oración de pedir al Señor un trabajo bueno, donde puedes tener una buena entrada, pero Dios más bien, en vez de darte un trabajo muy bueno con mucha entrada, te da un trabajo estable, donde puedes estar con tu familia y donde puedes congregarte con la iglesia. Muchas veces no entendemos lo que está pasando, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo me acuerdo que estaba con un deseo urgente de llegar a Perú a trabajar, pero el Señor no permitía que nosotros pudiéramos llegar a nuestra meta de poder viajar de los Estados Unidos a trabajar aquí. Y después de que me di cuenta que mi mamá estaba por fallecer en febrero, me di cuenta que el Señor estaba siendo generoso conmigo. Me dio la oportunidad de estar con mi mamá en esos últimos segundos de su vida. Y sabes que inmediatamente después de que falleció mi mamá, como a la semana siguiente, llegamos a nuestra meta y pudimos viajar. El Señor muchas veces, todas las veces, sabe mejor que nosotros. Él hace cosas que a veces no entendemos. Y probablemente Abraham no entendía lo que estaba pasando en su vida. Pienso que era muy difícil para él entender lo que estaba pasando, no poder ver algo concreto, recibir tantas promesas de Dios, pero no tener nada en la mano. Pero algo que sí sabía era que Dios le estaba llamando a Abraham y que le estaba formando para bendecirle. Mi hijo estudia en una escuela donde le están enseñando muchas cosas por primera vez, pero español es su segundo idioma. Entonces, a pesar de que es la primera vez que está aprendiendo cosas nuevas, lo está aprendiendo en un idioma que no conoce muy bien. Entonces le es muy difícil a veces aprender y pasa casi 7 horas en la escuela, y ahora tiene un tutor que viene por 1 hora más. Este tiempo para él le está ayudando mucho, pero a veces yo pienso que es difícil para él entender por qué tiene que pasar 1 hora más de estudios después de tanto. Muchas veces simplemente está obedeciéndonos y está confiando en que estamos haciendo algo para él que le va a servir para el futuro. Él realmente no entiende todas las razones por lo cual estamos exigiendo 1 hora más, pero algún día él entenderá. Y aunque es difícil para él, yo le admiro mucho porque él confía en sus padres y obedece y se esfuerza en el tutoreo. Y así en nuestras propias vidas hay muchas cosas que Dios pide de nosotros que a veces no entendemos, pero sabemos que es para nuestro bien. A veces nos pide confiar en medio de situaciones en nuestras vidas que son insoportables. Nos pide confiar en Él cuando las cosas van muy bien para las personas que no siguen a Dios, pero nos van muy mal a nosotros. Dios nos pide confiar en Él cuando tenemos hambre o necesidad y no llega el momento de satisfacer esa necesidad. Puede ser desesperante y de mucho desánimo no sentir que Dios está cuidándonos o que su promesa no se está cumpliendo. Es posible que el Dios que conoce todas las cosas y tiene todas las cosas en sus manos, el creador del cielo y el universo, que conoce cada una de nuestras situaciones de forma particular, ¿está permitiendo estas cosas? La Biblia nos enseña que sí. La Biblia nos enseña que Dios conoce todo y es poderoso de poder cambiar nuestra situación en un segundo si quisiera, pero Él no lo hace. En su sabiduría Él permite que nosotros pasemos por momentos de angustia, de crisis, de derrota, de desesperación. Él permite que pasemos por momentos de fracaso, de soledad y de necesidad. Mira, Abraham no tenía hijos, no tenía heredero. Su esposa era de edad avanzada y la Biblia le describe a Abraham como un hombre casi muerto. ¿Qué esperanza podría tener Abraham? Su dolor y su desesperación sin duda era fuerte y profundo.
no tenía hijo, no tenía con quién dejar todas estas promesas que Dios le estaba dando. No tenía herencia ni un futuro. Pero las promesas de Dios afirmaban que Abraham no solamente tendría un hijo, pero tendría hijos tan numerosas como las estrellas del cielo. Abraham no entendió cómo podrían cumplirse las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios parecían ser contrarias a la realidad y a la situación que vivía Abraham. ¿Cómo podrían ser estas cosas? Pero lo hermoso es que aún así, sin entender lo que Dios estaba haciendo, hizo algo increíble Abraham. Algo tan asombroso que por todo el Nuevo Testamento escriben acerca de este acto. Y en el verso 6 lo pueden ver. Dice que Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo. A pesar de su situación de Abraham, a pesar de todas las dificultades y las cosas imposibles en su vida, Abraham creyó al Señor. Es como decir, Señor, no sé lo que estás haciendo en mi vida, no lo entiendo, me es difícil estar contento en mi situación, no me agrada no saber el futuro, no me gustan las cosas que me están pasando, pero voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. No tiene sentido para mí lo que está pasando, pero voy a confiar que tú me amas y cuidarás siempre de mí. Y que aunque no tiene sentido para mí, yo sé que tiene sentido para ti. Tal vez Abraham se estaba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y por qué el Señor me quiere bendecir? ¿Qué hice yo para merecer esta bendición y esta gracia? Pero Abraham puso su fe sin entender en el Señor y le reconoció el Señor a Abraham como justo. ¿Qué hizo Abraham? Simplemente creyó. No había otra razón dentro de Abraham para la bendición de Dios, más que Él le escogió y le dio la potestad de creer y tener fe. Y si es que Abraham estuvo con el Señor, era porque el Señor le había llamado fuera de la oscuridad y le había puesto en el corazón el deseo de venir y de creer. ¿Se acuerdan al inicio del pasaje? Nosotros estábamos hablando del primer verso que dice el Señor: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y yo seré tu recompensa muy grande. Esta oración nos va a poder ayudar a entender la última sección de nuestro pasaje en esta mañana. Y quiero entrar más en detalles, entonces por favor tengan sus Biblias a la mano porque esta parte es muy importante. Y quiero explicarlo en detalle. Por la gracia del Señor tuve la oportunidad de estudiar en el seminario de Westminster y se enfocaron mucho en estos detalles del pacto, de los pactos del Antiguo Oriente Próximo. Y estos pactos o acuerdos de aquellos tiempos eran muy distintos a los acuerdos que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Hoy día si firmas un contrato, lo firmas delante de un testigo o un notario y se legaliza las firmas, etcétera, y así se hace un pacto, un acuerdo, un contrato. Pero en aquellos tiempos del Antiguo Oriente Próximo, lo que hacían ellos era quizás subir el riesgo o las consecuencias de quebrantar ese acuerdo a un nivel muy fuerte. Los pactos de ellos eran de vida y muerte. Y de lo que nosotros entendemos acerca de los pactos de ellos es que ellos iniciaban un pacto. Alguien lo iniciaba de un poder y autoridad como un rey a alguien inferior. Y el rey determinaba los requisitos y los términos del contrato. Y muchas formas, la forma de poder asegurar la honestidad y también el cumplimiento de estos pactos era usar una ilustración muy gráfica y visible. ¿Se acuerdan que Dios le manda a Abraham, anda a traer los animales? De esto estoy hablando. Mira, mataban los animales y los partían en descuartizados. Luego las dos personas pasaban por medio de los animales descuartizados. Esto servía como para decir, ¿sabes qué?
estos términos del contrato, si yo no los cumplo, que me pase esto que acaba de pasar a los animales, que me descuartizan, que me maten, como estos animales, como estos pedazos. Yo prometo que voy a cumplir este contrato y si no, que me pase esto. Y el otro también pasaba por medio de las partes descuartizadas. Si yo no hago mi parte, también que me pase exactamente lo mismo. No era simplemente un acuerdo de manos o verbal, era un acuerdo de muerte. Esto era la forma típica en aquellos tiempos de formar un acuerdo. Era una forma quizás un poco gráfico, pero siempre llegaba el mensaje muy claro que este pacto era serio y que no se podía quebrantar. Y en nuestro pasaje vemos evidencia de un pacto así. Dios le promete a Abraham un territorio muy grande como posesión, pero Abraham todavía no lo había poseído, estaba viéndolo todavía, la nación estaba dentro de esa nación. Y estaba preguntándose, ¿cómo voy a tener ese terreno, ese país? Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dice el pasaje. Y en ese momento Dios le manda a Abraham, trae los animales. Y ¿sabes qué? No hay una explicación. Abraham sabe exactamente lo que Dios va a hacer, porque sin que le indica, Abraham empieza a descuartizar a los animales y ponerlos de una forma. ¿Ya? Abraham entiende que esto es un pacto que Dios va a hacer, un acuerdo con él. Entonces, Abraham cae en un sueño muy profundo, dice el pasaje, y el Señor le explica a Abraham todo lo que va a hacer con su descendencia. Habla de la esclavitud y el maltrato que recibirán su descendencia como extranjeros en una tierra extraña por un tiempo de 400 años. Pero después, dice Dios, les libraré y les bendeciré con grandes riquezas y castigaré a sus enemigos. Después de explicar el acuerdo de esta forma, llega el momento de pasar por mitad de los cuerpos de los animales. ¿Ya? Pueden imaginar el escenario. Dios le acaba de prometer a Abraham todas estas bendiciones muy grandes, ¿ya? Y ahora ahí están las piezas descuartizadas de los animales. Y llegó el momento de pasar las dos partes del acuerdo, Dios y Abraham, por medio de las partes. ¿Y qué sucede? Algo muy extraño. Abraham no pasa por medio de las partes. Todos los lectores de aquellos tiempos del Antiguo Testamento seguramente esperaban que Abraham se levantase y que fuera por medio de las partes descuartizadas, pero no lo hace. Más bien, ¿qué vemos en el verso 17? Una hornilla humeante y una antorcha encendida pasaron entre los animales descuartizados. Y el texto dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Mis hermanos, no sé si escucharon lo que acaba de pasar, pero Abraham no pasó por medio de las piezas. Pero Dios, el Señor, representado en esta hornilla humante y una antorcha encendida, pasa por medio de los animales, por medio de las partes descuartizados. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Dios está diciendo que si yo no cumplo estas promesas, que me pase esto, lo que pasó con los animales. Y al pasar otra vez con la antorcha encendida, está diciendo a Abraham: Abraham, si tú no cumples tu parte del acuerdo, si tú no cumples con el acuerdo que hicimos, que me pase a mí estas cosas. ¿Qué pasó? Abraham no pasó por medio de las partes. Dios pasó 2 veces por medio de las partes. Y él dice: si yo no cumplo, que me pase esto. Y si tú no cumples, que me pase a mí tu consecuencia, tu condenación. ¿Entienden el significado de todo esto para nosotros? Las promesas de Dios son tan seguras de que si no las cumple Dios, Él promete que va a morir como los animales. Pero aún más asombroso es que Dios dice que también si nosotros no cumplimos nuestra parte del acuerdo, que Él también pasará por las partes. Y todos sabemos que nosotros no hemos cumplido con nuestra parte.
Quizás no hemos asesinado, quizás no robamos bancos, pero somos pecadores. No hemos cumplido con la ley de Dios. Hemos pecado constantemente contra Él. Pero dice la palabra de Dios que si has creído por medio de la fe como Abraham en Jesucristo como tu Salvador, dice el Señor, yo seré tu escudo, yo seré tu gran recompensa. Aunque no has cumplido con los requisitos del acuerdo, yo tomaré tus consecuencias de tus pecados, de tu incumplimiento. Yo tomaré las consecuencias de tu condenación, dice el Señor. Jesús, nuestro Salvador, pagó el precio por nuestras faltas en la cruz. No solo va por medio de las partes descuartizados en este pasaje, pero luego al cumplir la ley de Dios perfectamente y sin pecado, a pesar de cumplir perfectamente el acuerdo, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se ofrece su vida como sacrificio en nuestro lugar. En nuestro lugar. La ira de Dios por haber quebrantado la ley de Dios, la condenación de nuestros pecados, en vez de caer sobre nosotros, cae sobre nuestro escudo divino, sobre Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y en Romanos 4:22, Pablo explica que la justicia, la salvación de Abraham era porque tuvo fe en Dios, no en sus propias obras, pero en las obras del Señor, en el acuerdo del Señor. Y él explica que Abraham confió en Dios. Y por eso en ese pacto Abraham, en vez de recibir la condenación de Dios, recibe la bendición de Dios. ¿Se acuerdan? Si miran el pasaje que sigue en Génesis capítulo 16, van a ver que Abraham fracasa una vez más. Y no es la primera vez, y no va a ser la última vez. Pero Dios no le condena, le absuelve de sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que pasó por medio de las partes descuartizadas. Dios mismo tomó la condenación de Abraham sobre sus hombros por sus pecados. Y saben que hoy día no es diferente, nosotros tenemos las mismas condiciones. Dios ha hecho este pacto con Abraham, pero también ha hecho este pacto con nosotros. Pero hasta el día de hoy no hay ninguna persona que ha podido cumplir perfectamente los requisitos de Dios, la ley de Dios. Y la Biblia enseña de que el que no cumple la ley de Dios está sentenciado y condenado a una eternidad en el infierno, una eternidad de castigo, una eternidad de dolor. Pero para todo aquel que confía en Jesucristo y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, en nuestro lugar, será salvado como Abraham. Será protegido por su escudo Jesús, quien tomará nuestro lugar. Pablo explica que la fe de Abraham en Romanos 4:22, que este pasaje no se escribió solo para Abraham, dice, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Si no has hecho tu paz con Dios, no esperes hasta que estés listo, porque nunca va a llegar ese momento, nunca llegarás a estar listo. Hoy día mismo el Señor está tocando tu puerta. El Señor te está llamando a salir de tu vida anterior, de tus pecados, a salir de tu contexto.
y a salir de tu vida pecaminosa y a confiar en Él. Te está llamando a dejar de confiar en ti mismo y a confiar en tu escudo, que es Jesucristo, tu gran recompensa. Confía en Él, no esperen más. No podemos solos. No vino Jesucristo a pasar por medio de esas partes descuartizados porque le parecía un gesto bonito. No, fue porque era la única forma en que podríamos ser salvos. Y si Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz, nosotros no tendríamos opción de poder ser salvados. Y si no confiamos en Él como Salvador, Él no es nuestro escudo. Entonces confíe, no esperes más. Ten paz con Dios por medio de Cristo Jesús, nuestra salvación y nuestra paz. Vamos a orar. Padre, queremos confesar que hemos quebrantado tu ley vez tras vez tras vez. Padre, si empezamos a mirar los mandamientos en la Biblia, sabemos que ninguno de nosotros, Señor, podemos decir que hemos cumplido todas ellas. Somos fracasos, Señor. Más bien somos tus enemigos. Hemos querido rechazarte, hemos querido vivir en nuestras vidas pecaminosas, Padre, pero tú has venido, has tocado nuestra puerta, nos has llamado para salir del contexto en que vivimos, de nuestros pecados y a seguirte a ti. Y hoy día queremos hacer eso, Padre, queremos seguirte a ti y necesitamos fe, Señor. Y sabemos que hasta nuestra fe es una bendición, un regalo de ti. Entonces damos gracias, Señor, porque no solamente nos llamas y nos escoges antes de la creación de este mundo, pero nos das la fe para poder creer que tus promesas son verdaderas, aunque cuando no parecen ser. Cuando no tienen sentido, Señor, que nos escoges a nosotros. Cuando miles perecen, Señor. Cuando miles van a una eternidad de condenación, Señor, tú nos has escogido. Nos has dado la esperanza en Cristo Jesús. Y tú mismo, Señor, has pasado por medio de esas partes de los animales descuartizados para tomar nuestra condenación, para tomar nuestro lugar. Y para asegurarnos, Señor, que tú nos salvarás, que tú serás nuestro escudo y nuestra gran recompensa. Ayúdanos, Padre, a confiar en estas grandes realidades. Queremos confiar en ti, Padre, ayúdanos. Te pedimos en el poderoso nombre de nuestro intercesor y Salvador, recompensa y escudo, Jesucristo. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.